Bienvenidos a nuestro canal de meditación en el dojo de meditación budista de Mérida. Hoy nos toca explorar la segunda de las 4 nobles verdades. Y esta es la más difícil realmente, porque es el diagnóstico de por qué sufrimos de la manera en que sufrimos los seres humanos. Y digo que es difícil porque es muy profunda la exploración que tenemos que hacer, ¿no? En la explicación o la repetición común de la segunda noble verdad se dice que dukkha surge como causado por el deseo. Y vuelvo a repetir, dukkha es causado por el deseo, es decir, nuestro deseo es lo que nos hace sufrir. Y eso dicho de esa manera, generalmente dicen, no, ya va, eso no está bien. Eso no, de hecho, eso no es lo que dice el Buda, ¿no? Porque la palabra deseo es chanda, ¿no? Y chanda incluye todos los deseos, aún el deseo por liberarse. Entonces, obviamente, el deseo de liberación, la fe, ese impulso, no es la causa del sufrimiento. Entonces, tenemos un problema aquí. Y el problema es justamente la palabra causa. Tiene un origen semántico en la idea muy materialista, tal vez muy cientificista, de que el Buda enseña causa y efecto. Y eso no es cierto. La doctrina fundamental del Buda, que le permitió la liberación o que descubrió después de estar despierto, se dio cuenta que la existencia es praticca samulpada. Ese es el resumen de toda la doctrina. Y eso quiere decir que todo surge de acuerdo a condiciones. Hay un entramado de condiciones que hacen surgir todos los fenómenos. El fenómeno de la experiencia de dukkha es un fenómeno condicionado, no por una causa, sino por innumerables condiciones que ejercen una influencia, por ejemplo, en nosotros, ¿no? Y nos hacen ser como somos. En primer lugar, tenemos un cuerpo físico denso, material, oscuro, y que lo obtenemos a partir de un vientre. Eso es muy importante, el hecho de nacer de una oscuridad, del vientre, que además dependemos de un vientre. Y que en el fondo así de nuestra existencia autoconsciente tenemos una sed. No es un deseo, es una sed muy particular. Y esa sed surge porque vamos a decir, vivimos en el kama loka. Entonces la primera sed que experimentamos es sed de experiencias materiales, sensoriales, densas, ¿no? Tenemos comida. Necesitamos para sostener el cuerpo. Y también necesitamos que nos abracen, que nos quieran, que nos arropen. Otra vez el vientre. Necesitamos estar como arropados, protegidos, guardados. Necesitamos casas, necesitamos un grupo de gente alrededor que nos quiera. Pero el mundo no está hecho para nosotros. Entonces, cuando somos niños, bebés, la mamá se encarga de eso. Pero después de un tiempo, tenemos que salir al mundo, es decir, nos echan del vientre, ya llegó el momento de salir del vientre. Eso es un trauma, porque entonces necesitamos tener otro vientre. Pero ¿dónde lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a lograr? Eso es un problema. Y después, cuando ya somos mayores de edad, tenemos que ir a buscar trabajo para sostenernos, porque no podemos depender todo el tiempo de la teta de la mamá. Y eso es un problema también. Entonces, siempre tenemos una situación que es insatisfactoria porque nuestra sed no se corresponde con la forma en cómo el mundo está hecho. Ese viaje en la carreta que tenemos que andar, pero andamos por el mundo sufriendo. Tenemos todo perfecto, si la casa está hecha, tenemos trabajo, tenemos la mujer que se encarga en la casa de hacer las cosas, estoy hablando de los hombres, ¿no? Que nos acostumbramos a que la esposa es la que hace todo el trabajo en la casa y nosotros vamos a ganar el dinero para mantener todo y tal. Y ningún hombre, ninguna mujer va a encontrar
la casa perfecta, la pareja perfecta, el mundo perfecto para vivir. Y tiene todo el mundo perfecto y los vecinos son difíciles. Entonces hay que irse por otro lado. Entonces nos vamos a una urbanización completamente exclusiva y aún ahí hay insatisfactoriedad. El Buda nos enseña que nuestra existencia es por naturaleza insatisfactoria, porque nunca podemos controlar todas las condiciones para garantizar que podamos seguir siendo infantiles, metidos dentro de un vientre que nos proteja y nos cobije. Entonces, cuando llegamos a la profundidad de la experiencia de esa sed y la experimentamos tal y como es, por lo que es, nos damos cuenta que esa sed, que en primer lugar nos engaña porque creemos que la sed es de carne y hueso y que necesitamos alimentos así de carne y hueso, no, ese es el mundo de Kama Loka. Y la primera sed que sufrimos es Kama Trishna o Kama Tanja. Es la sed de experiencias densas, materiales, tanto de comida, como de casas, como de personas, para tener sexo, por ejemplo. Esa es la experiencia más rudimentaria y más emblemática del Kama Loka. El sexo, la experiencia sensual con otra persona, con otro ser, que de algún modo es nuestro vientre, casi como el vientre materno. Y eso no importa de qué sexo sea, siempre la experiencia es así, ¿no? Es encontrar a alguien con el cual yo me puedo fundir y sentirme profundamente allí, relajado, perfectamente comprendido y perfectamente recibido y perfectamente... Pero esa sed, justamente por ser una sed depredadora, no es amor. Y genera adicción y genera problemas. Muchos problemas. Y eso es casi el pan nuestro de cada día en las relaciones de pareja. Entonces, en esta experiencia en que vivimos en el Kama Loka, el mundo de la experiencia material, sensorial, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con la casa, que tiene que ver con los carros, que tiene que ver con el mundo visible, donde nosotros existimos como seres humanos, esa sed que en el fondo es la sed de liberación, es la sed de infinito, es la sed de nirvana. Pero no la vivimos así cuando estamos en el mundo de la experiencia sensorial, porque estamos engañados. Somos adictos tanto a la sed depredadora como al rechazo cuando las cosas no salen como queremos. Somos muy infantiles, mejor dicho. No hay madurez emocional ni madurez espiritual para trascender el deseo de placer o la avidez, la sed de placer sensorial y el rechazo cuando las cosas no andan como queremos. Entonces esos son los dos vientos o dos polos opuestos entre el placer y el dolor. Oscilamos desenfrenadamente en el mundo del Kama Loka. ¿Sí? Y claro, tenemos la polaridad sexual. Si nacemos en un cuerpo de macho o de hembra, y eso introduce un elemento más de complicación para nuestra existencia, porque como que el macho siente esa sed brutal, animal, por la hembra, y a la vez, como él no es hembra, él no se identifica, rechaza todo lo que tiene que ver con la hembra. Entonces tenemos el placer y el dolor ahí juntos. Bueno, todo eso, estoy hablando de todas esas cosas, porque todas esas cosas que vivimos contribuyen a nuestra experiencia de dukkha. Es decir, no hay una causa, no es el deseo la causa del sufrimiento. Entonces ahí hay un error. Claro, la sed es la condición fundamental, y eso lo dio el Buda. Sed. Es una sed que tenemos. En este caso, sed de experiencias sensoriales. Y esa sed nos impulsa de una manera obsesiva, compulsiva y adictiva. Entonces somos adictos y al ser adictos nos volvemos
ignorantes y básicamente vampiros. Y una persona adicta nunca va a encontrar satisfacción en la droga. Entonces nos hacemos daño buscando satisfacer esa sed. Entonces hay un momento en que tenemos que darnos cuenta. Nadie nos puede obligar a darnos cuenta de eso. Si cuando me doy cuenta que no soy responsable, es decir, esto es compulsivo, esto es adictivo, esta manera de buscar los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, es una trampa, es una cosa tremenda, ¿no? La forma de buscar riquezas, la forma de buscar casas, carros, involucra mucha violencia y mucho engaño y mucho autoengaño también, porque estamos bajo el influjo de una sed que nos va a causar mucho sufrimiento, mucha frustración, y además logramos conseguir lo que queremos y no nos satisface. En el fondo es insatisfactorio, porque el verdadero objeto de esa sed sensorial realmente es el nirvana, el verdadero, pero mientras estemos engañados por la carne, no vamos a lograrlo. Eso es duro, es cruel, es terrible, tenemos que darnos cuenta de eso, pero el Buda nos está diciendo que esa es la condición fundamental de nuestra condición, es el factor condicionante fundamental de nuestro sufrimiento. Un diagnóstico certero. Si logramos trabajar con eso, en la meditación y en nuestras vidas, y obviamente vamos a tener que cambiar nuestra forma de vivir y guiarnos por la cuarta noble verdad, que es la utopía. Es el sendero óctuple para obtener la paz del nirvana. Es decir, para quitar esa sed. Pero la sed se quita con sabiduría. Tenemos que darnos cuenta nosotros mismos de que somos adictos a muchas cosas. Y esas adicciones socavan nuestro carácter, socavan nuestro ego, esa estructura psíquica que resulta una protección ante los impulsos oscuros y desenfrenados de nuestros corazones. Para eso es el ego. Es una verdadera casa. En la psicología junguiana, cuando uno sueña con casas, esas casas son nuestro ego, lo que hemos logrado construir con nuestras virtudes, nuestros compromisos. Y las alimañas que tratan de meterse en la casa y de corroerla y dañarla son las emociones negativas, los sankaras. Nuestra protección, sí, es verdad, es una casa, es una construcción psíquica de virtudes, de compromisos, disciplina. Y lo que socava eso son las adicciones. ¿Sí? Entonces, ve a ver si somos adictos a la comida, si somos adictos al celular, si somos adictos a la violencia, si somos adictos a qué somos adictos. Y eso es un trabajo, es difícil, pero tenemos que hacerlo con nosotros mismos, hacer un inventario de nosotros y darnos cuenta. Ahora, quitamos esa condición fundamental, ¿sí? Que es muy fundamental, y luego comenzamos a darnos cuenta que nuestra vida comienza a ser más apacible, tenemos más luz para darnos cuenta de más profundo dentro de nosotros mismos. Y nos damos cuenta que la causa fundamental, o mejor dicho, la condición fundamental de que exista esa sed es la ignorancia. Es creer que somos entes separados, de espaldas a la realidad. Y resulta ser que no es así. Entonces, el despertar mayor que quita toda la sed y toda la oscuridad es la sabiduría, es despertar, ¿no?, a lo que somos. Ni siquiera parte, somos la realidad en sí misma, en cada momento. Y eso, pues, como que se rompe una burbuja y es como un muñequito de sal que se disuelve en el océano y descubre que el océano es su naturaleza. Sal, se disolvió. Pero como seres humanos todavía estamos vivos y tenemos la posibilidad de volver a reconstruirnos, porque uno duerme y al día siguiente vuelve otra vez a despertar para seguir la vida.
la experiencia meditativa de disolverse en el océano de la realidad, calma toda la sed. Bueno, aquí estamos hablando de la condición fundamental de nuestro sufrimiento, el camino, que es quitar la sed. Y bueno, esa sed se quita al principio tenemos que imponernos una disciplina, nosotros mismos, nadie nos los puede imponer. Primero porque tenemos que darnos cuenta que esa disciplina es para curarnos de una enfermedad. Porque la adicción, es decir, la compulsión, la obsesión, lo que nosotros en nuestra dignidad no podemos controlar, ¿no? Si yo prometo que no voy a hacer tal cosa y después no puedo hacerlo y me voy de bruces y lo hago, no puedo ser responsable de mí mismo, eso no es digno de un ser humano. Entonces, recobrando esa dignidad de ser humano, de estar emparentados con un ser perfecto, un Buda, un despierto, ¿no? Con todas las virtudes, en el fondo de nuestro ser está eso. Y curiosamente, esa razón de que nuestra naturaleza sea de ser perfectos, de ser Budas, despiertos, profundamente compasivos y sabios, el hecho de andar como los cerdos comiendo basura, es indigno de nosotros. Y por eso es adictivo, por eso nos hace daño. Entonces, la meditación nos va a acercar a sentirnos más profundamente como somos de verdad, en realidad. Por eso la meditación es una panacea, es maravillosa porque nos acerca a nuestra propia naturaleza, despierta, búdica. Y poco a poco con esa sabiduría, esa transparencia, esa luz que va surgiendo dentro de nosotros, vamos dándonos cuenta de todas las cosas que son obstáculos para ese crecimiento espiritual, ese crecimiento de nuestra naturaleza despierta. Bueno, esa es la propuesta del Buda. El diagnóstico es duro y la propuesta es maravillosa. Es decir, realmente sufrimos en este mundo de cama loca porque no pertenecemos a este mundo, porque somos de otra dimensión. Y eso es como que es una mala noticia, pero lo otro es una muy buena noticia. Y es la misma moneda. ¿Sí? Sufrimos porque somos de naturaleza despierta y andamos trastabillando en un mundo que no satisface, que no nos corresponde. Bueno, esa es una explicación con la cual no es tal como lo dice el catecismo. Yo aseguro que hay cosas puntuales que hace falta recordar de cómo lo dice el Buda, porque siempre es muy importante recordar la enseñanza tal como la dice el Buda. Pero en esta primera sesión yo quería contagiar más bien de esa, vamos a decirlo, de esa dignidad, de que no merecemos realmente ser adictos a las cosas materiales, a las cosas de la carne, vamos a decirlo así, ¿no? Que están allí, hay que comer, hay que convivir y compartir en intimidad con otros seres humanos, pero no compulsivamente, con más virtud, con más cultura, con más cultivo de las cualidades que no nos hagan daño, esos compartires y esas formas de buscar la comida y la existencia en este mundo sensorial, material. Entonces ahora vamos a practicar, vamos a hacer la meditación, perdón, enfocados en recobrar esa dignidad, esa experiencia de nosotros mismos más profunda, en la cual la sed se sacia, aunque sea por un momento. Sentimos tranquilidad, sencillez y contento. Sentimos como que la vida nos pertenece, pero más bien es que le pertenecemos a la vida. Y por un momento, esa división de yo, mundo y otro y la oscuridad que eso implica, desaparece. Entonces, bueno, vamos a meditar.
Entrados en el espacio de la meditación, recordamos los 4 principios o esfuerzos principales, fundamentales, que debemos hacer para propiciar la transformación de nuestra energía sedienta en una energía apacible, ecuánime, plena, en un estado de absorción meditativa. El primer esfuerzo es mantener la postura. Relajados, sintiendo todo el cuerpo y aceptando todo lo que sentimos. La respiración fluirá naturalmente. A veces un suspiro, a veces se hace corta, tenue, sutil la respiración. Y vamos atentamente siguiendo la respiración para no ausentarnos del momento presente. Y junto con la respiración, sentimos el palpitar del corazón. Y junto con el palpitar del corazón, sentimos toda la experiencia en todo el cuerpo. El roce de la ropa con la piel, la frescura o el calor del aire, el calor del cuerpo. El peso del cuerpo. La sencillez de la experiencia física nos va llevando cada vez más cerca de lo más auténtico en nosotros, lo más profundo, lo más real. Y se va disolviendo todo el estrés, todas las frustraciones. Relajando, aceptando la experiencia. Son 4 esfuerzos continuamente. Mantenemos la postura firme. Mantenemos la aceptación continuamente, relajando, aceptando. Mantenemos la atención en la respiración y la conciencia de la experiencia inmediata. Cualquier pensamiento inquieto, simplemente lo dejamos pasar. No nos enganchamos en preocupaciones, ni en proyectos, ni en averiguaciones abstractas del futuro. Plenamente presentes en la experiencia. Y mantenemos una curiosidad, una introspección investigativa. Queremos sentir el cuerpo,
cada vez más profundamente y queremos saber cómo se siente el cuerpo y cómo va cambiando la experiencia en el cuerpo. Esa investigación nos lleva a profundizar y a sentir y a purificar toda la oscuridad, toda la nubosidad que no nos permite una experiencia más profunda, más auténtica y más liberadora de nuestra propia energía. Vamos despertando, nos vamos transformando y acercándonos cada vez más a nuestra propia naturaleza de conciencia despierta, lúcida, sabia, compasiva. Ese es el camino para el cese de nuestra insatisfactoriedad, nuestro sufrimiento en este mundo y en el más allá.
manteniendo la postura firme, el cuerpo completamente quieto. Eso significa o implica no tragar, no rascarse, no mover los dedos, no acomodarse más, a menos que perdamos la postura por el sueño y tengamos que enderezar la columna. Un movimiento requerido para estar más despiertos. Cualquier movimiento inquieto, impulsivo, compulsivo, inconsciente, descontrolado, no lo queremos, porque mantiene una agitación y mantiene la confusión oscura y difusa del mundo de la experiencia de Kama Loka. No nos deja salir de esa nubosidad y de esas turbulencias emocionales, parasitarias, a las que estamos tan habituados en nuestra cotidianidad. De ahí que la postura y la firmeza son muy importantes para cortar los malos hábitos de estar dispersos e indisciplinados. En la meditación cultivamos disciplinadamente una conciencia despierta, integrada, equilibrada, no compulsiva, no obsesiva. Y prestando atención a la respiración, aquietamos la agitación de las emociones, la agitación de los propósitos dispersos. Tenemos un solo propósito: sentir la respiración, estar conscientes de toda la experiencia física en el cuerpo. El peso del cuerpo, las sensaciones desagradables en el cuerpo, presión, tensión, picor, dolor, y también las sensaciones agradables. Estar relajados, apacibles, soltando, abriendo espacios de quietud y sosiego. Sintiéndonos profundamente. Todo eso se combina en la experiencia de cada meditación. Ninguna meditación es completamente placentera ni completamente dolorosa. Haciendo el esfuerzo, vamos trascendiendo esos polos que nos dominan normalmente, placer y el dolor. Renunciamos a ambos y nos mantenemos equilibrados. Aceptando, observando, investigando para constatar que toda la experiencia va cambiando. Y esta actitud nuestra es la condición fundamental para la liberación. Nos vamos liberando de esos dos polos que nos atrapan en el mundo de la experiencia sensorial.
Y al lograr un cierto nivel de reflexión y de equilibrio, de lucidez, vamos notando el alivio, el sosiego. Y nuestra energía comienza a elevarse a un espacio de integración, de concentración, donde el dolor ya no duele tanto. Y hay gozo, alegría, deleite. Y comenzamos a entrar en un estado de absorción meditativa. Despegamos. Pareciera que el campo gravitacional de la cosa material ya no nos domina, no nos atrapa. Ese deleite nos lleva gradualmente a la felicidad, al sosiego, a la plenitud en la experiencia. Un gran logro. Experimentar, aunque sea por un momento, la ausencia de esa sed compulsiva que genera tanto sufrimiento, tanto engaño, tanta adicción. Cada respiración es un deleite.
Mientras más prestamos atención a la respiración, mientras más conscientes seamos de la experiencia del cuerpo, profundamente conscientes del cuerpo, profundamente conscientes y atentos a la respiración, más nos vamos consolidando en esa experiencia de pureza emocional. Más expande la conciencia y más fuerza obtenemos para enfrentar luego los retos que nos tocarán en la vida cotidiana. Para orientar nuestra vida hacia ese norte que nos llevará a la felicidad verdadera, suprema, la liberación, la paz del nirvana.
Vamos saliendo de la meditación, cada quien a su tiempo. Tenemos 2 sesiones más para explorar la condición, nuestra condición fundamental que nos hace sufrir.